Las preguntas son poder, pero todo tipo de poder tiene un precio. Úsalo para silenciar a los demás y te conviertes en un manipulador. Úsalo para despertarlos y te conviertes en filósofo. Sócrates, el hombre que nunca perdió un solo debate, no porque siempre tuviera razón, sino porque nunca participó en un debate para ganar. Mientras otros les agotaban la mente intentando defender sus opiniones, él simplemente hacía preguntas, cada una afilada como una hoja. Atraviesan las discusiones hasta que se desplomaron bajo su propio peso. Nunca gritaba, nunca intentó parecer inteligente. Usó el silencio y la razón, armas que pocos tienen la paciencia o disciplina para dominar. Y hoy os haré 5 preguntas conocidas como el método socrático. Si dominas este arte, no solo ganarás debates, lo harás. Controla conversaciones, situaciones y personas. Pero recuerda, este poder no es para quienes buscan atención, es para quienes buscan dominar a los demás y sobre sí mismos. Antes de sumergirnos en las 5 preguntas, entendamos por qué preguntar siempre vence a la discusión y por qué estas 5 preguntas son tan devastadoramente efectivas. Cuando alguien argumenta, se expone a sí mismo. Construyen una torre de palabras, pero todas pueden caer si un ladrillo, cuando se retira, es su cimiento. El que pregunta no construye torres, cava, excava hasta la base de la creencia. Y cuando el suelo cede, toda la estructura se derrumba. Una pregunta es invisible, pero lleva la fuerza de la verdad. No puedes perder cuando lo pides. Una afirmación puede estar equivocada. Una pregunta genuina no puede estar equivocada. Aquí está la ventaja psicológica. Las discusiones ponen a la gente a la defensiva. Las preguntas les hacen pensar. Sócrates lo sabía, lo entendía. El ego siempre quiere tener razón. Así que, en lugar de atacarlo, invitó a otros a trazar el mapa de sus propias creencias. Y cuando llegaron al final de ese mapa, descubrieron que el suelo debajo de ellos solo era arena. Eso nunca fue cuestión de ganar. Se trataba de liberarse de la ilusión. Primera parte. ¿Cómo sabes que eso es verdad? Parece simple, casi inofensivo, pero esta pregunta es la semilla del colapso. Todo el mundo tiene creencias, pero casi nadie realmente sabe por qué cree. La mayoría de las creencias se heredan, copian o absorben inconscientemente de la multitud. Lo oí en algún sitio, todo el mundo lo sabe, es simplemente obvio. Esas respuestas son prueba de que nunca han examinado las raíces de sus propias convicciones. Porque el 99% de la gente no vive pensando, viven de la repetición. No creen en lo que es verdad, sino en lo que más han oído. Creen que las redes sociales están destruyendo el mundo. Creen que el éxito requiere un título universitario. Creen que la felicidad significa tener más dinero. Pero cuando les preguntas, ¿cómo sabes que eso es verdad?, no tienen respuesta. Y cuando alguien no puede defender la fuente de su creencia, empieza a perder la fe en sí mismo. Se da cuenta de que lo que llamaba verdad era solo una emoción disfrazada de lógica. Sócrates entendía que toda creencia no probada es peligrosa porque lo que no se examina te controla. Una tarde en Atenas, un joven confiado se enfrentó a él. Dijo, «Tu filosofía es inútil. La realidad es la única verdad». Sócrates sonrió y hizo una pregunta. «¿Cómo sabes que eso es verdad?». El joven respondió, «Porque todo el mundo lo dice». Sócrates se inclinó. «¿Todos o tú?». Nadie recuerda lo que dijo el joven a continuación, solo que se alejó en silencio, porque por primera vez en su vida se dio cuenta de que nunca había pensado realmente. ¿Cómo usar esa pregunta en la vida real? Cuando alguien dice que esta tarea no puede ser hecha, no discutas. Solo pregunta, ¿estás seguro? ¿De la experiencia de quién? Cuando alguien te diga que vas a suspender, pregunta, ¿qué te hace estar tan seguro? Y luego guarda silencio. No intentes ganar. El silencio duele más que las palabras porque obliga a la gente a escuchar sus propios pensamientos. Y aquí está la variación avanzada. ¿Qué tendría que ser cierto para que eso fuera falso? Esa única pregunta cambia la lógica al revés y les obliga a ver el punto ciego en su propia mente. A veces es lo suficientemente poderosa como para hacer que quienes creían saberlo todo se queden quietos como estatuas. Parte 2. ¿Qué estás asumiendo? Cada argumento es un iceberg.
Lo que ves es solo la punta. Lo que está abajo, esas suposiciones invisibles, es lo que la mantiene a flote. Toma este ejemplo. La gente debería ir a la universidad porque la universidad lleva a buenos empleos. Suena razonable, ¿no? Pero en el fondo estás asumiendo que todos quieren el mismo tipo de trabajo. Estás asumiendo que el valor de la vida se mide en dinero. Estás asumiendo que la universidad siempre lleva al éxito. Quita esas capas y la discusión original empieza a temblar, y la persona que habla comienza a pensar. Esta pregunta no destruye por ataque, destruye a través de la conciencia. Pone de manifiesto la base que nadie examina jamás. Séneca dijo una vez: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque la mayoría de la gente no vive de la verdad, viven dentro de supuestos no probados. Dicen, necesito la aprobación de otros, pero nunca se detienen a preguntar, ¿qué me hace pensar que necesito eso? Un joven soldado preguntó una vez a Marco Aurelio: mi emperador, ¿cómo puedo evitar ofenderme? Y el emperador respondió: entendiendo que las palabras no pueden ofender, a menos que asumas que pueden. La pregunta, ¿qué estás asumiendo?, es un espejo que refleja las ilusiones sobre las que hemos construido nuestras vidas. ¿Cómo se usa? Cuando alguien diga, no soy lo suficientemente bueno, pregunta, ¿comparado con quién? En ese momento has roto el muro de la comparación, una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Cuando digan, todos deberían ir a la universidad, pregunta, ¿asumes que todos quieren el mismo tipo de vida? Así es como se golpea la base, la capa oculta de la creencia, donde la verdad yace enterrada. Parte 3. ¿Qué pruebas te harían cambiar de opinión? Esta es la línea que separa al pensador del creyente. Una mente racional dice, si hay mejores pruebas, estoy dispuesto a cambiar. Pero un creyente ciego dice, nada podría cambiar jamás mi opinión. Y en el momento en que dicen eso, no necesitas continuar, porque ya lo han admitido. La razón ya no vive allí. Esta es la pregunta que más gente teme porque les obliga a enfrentarse a una verdad incómoda. Si ninguna prueba pudiera cambiar su opinión, entonces ya no están pensando. Están adorando su propia creencia. Pruébalo en una conversación real. Alguien dice, las criptomonedas son solo una estafa. Preguntas, ¿qué tipo de pruebas te harían cambiar de opinión? Si dicen, nada, ya has ganado, porque han confesado que no se guían por la lógica, sino por el orgullo. Esta pregunta divide al aprendiz del creyente. El aprendiz se ajusta cuando aparece la verdad. El creyente defiende el ego incluso cuando la verdad está enfrente de ellos. Epicteto enseñó una vez, ningún hombre puede aprender lo que cree que ya sabe. Eso es lo que realmente es esta tercera pregunta. Una prueba de humildad. Si no puedes señalar el tipo de pruebas que te demostrarían que estás equivocado, entonces te has convertido en prisionero de tu propia certeza. ¿Cómo usarla? Cuando alguien intenta imponer sus creencias sobre ti, simplemente pregunta, si aparecieran nuevos hechos, ¿estarías dispuesto a reexaminar tu opinión? Si te dicen que no, ya has visto los límites de su mente. Si dicen que sí, has abierto la puerta a la sabiduría. Parte 4. ¿Qué diría alguien que no esté de acuerdo contigo? Esta pregunta obliga a las personas a salir de sí mismas. Y para la mayoría, eso es lo más difícil del mundo. Los débiles quieren ganar, los inteligentes quieren entender, los sabios quieren comprender incluso a quienes se oponen a ellos. Esta pregunta es una prueba de comprensión. Si no puedes describir la opinión de tu oponente con razón, no entiendes realmente el problema. Alguien dice, el capitalismo es el mejor sistema. Preguntas, ¿qué diría alguien que no esté de acuerdo, por ejemplo? Si responden, solo están celosos porque son pobres, han admitido que nunca han escuchado realmente. Los estadounidenses crecen rodeados de debates, pero la mayoría son gritos, no diálogos. Esta pregunta enseña lo que Marco Aurelio le dijo una vez a su hijo. Entender mejor el argumento de otro hombre que él mismo. Eso es la cima de la sabiduría. Imagina una discusión en una antigua academia militar sobre disciplina. Un joven oficial se levanta y dice, el ejército es justo, quien rompe las reglas es castigado. Entonces un instructor mayor se inclina hacia adelante y pregunta, ¿y si la regla misma la escribió un hombre injusto?
La sala queda en silencio. Ese es el poder de un cambio de perspectiva. Abre una puerta que nunca supiste que existía. ¿Cómo usar esto en la vida real? En un debate político, no te apresures a responder. Pregunta: si hubieras nacido en otro país, ¿aún pensarías lo mismo? En un conflicto personal, pregunta: si fueras yo, ¿cómo te sentirías? Una pregunta puede derretir el hielo de toda una conversación porque toca algo más profundo que la lógica. Llega a la empatía. Parte 5. ¿Qué pasaría si todo el mundo pensara como tú? Esta es la última falta. La pregunta que saca un argumento de las nubes y lo convierte en realidad. Alguien dice: la gente debería ser libre de hacer lo que quiera, mientras no haga daño a nadie. Suena noble, ¿verdad? Pero pregúntate, si todos vivieran así, ¿quién decide qué significa el daño? ¿Qué hay del daño emocional? ¿Del daño a largo plazo? De repente esa idea empieza a desmoronarse, porque no puede sobrevivir cuando se lleva al límite de su propia lógica. Sócrates llamó a esto reductio ad absurdum, llevar una creencia al límite para ver si sigue siendo cierta. Marco Aurelio escribió: lo que es correcto no puede ser lo correcto solo para ti, debe ser lo correcto para todos. Un pensamiento solo tiene valor si puede ser universal. Si un principio se derrumba en el momento en que lo aplicas a todos, no es verdad, es un disfraz de egoísmo. Cuando alguien dice: relájate, solo mentí un poco, pregunta: si todos mintieran un poco, ¿seguiría existiendo la confianza? Cuando dicen: lo hice porque todos lo hacen, pregunta: si todos pensaran así, ¿quién sería el primero en parar? Esta pregunta es un espejo. Refleja las consecuencias que se niegan a afrontar. Y en ese reflejo, la ilusión del consuelo moral se rompe. Parte 6. Tácticas avanzadas. 1. El silencio estratégico. Después de preguntar, no digas nada. El silencio hace el trabajo. El silencio obliga a la otra persona a enfrentarse a sus propios pensamientos. La mayoría de la gente no puede con ello, así que se apresuran a llenar el vacío. Y al hacerlo, revelan lo que no querían decir. 2. El bucle de aclaración. Cuando su respuesta sea vaga, pregunta: ¿puedes explicarlo un poco más? Luego pregunta una y otra vez, repite hasta que se den cuenta de que no se entienden a sí mismos. 3. La trampa de ejemplo. Pregunta por algo concreto. ¿Puedes darme un ejemplo real de eso? Observa cómo las grandes declaraciones empiezan a desmoronarse en el momento en que tienen que enfrentarse a la realidad. 4. La comprobación de consistencia. Antes dijiste A y ahora dices B. ¿Cómo encajan esas cosas? Nadie puede huir de la lógica para siempre. Eventualmente, sus propias contradicciones los acorralarán. Parte 7. El arte de la defensa. Cuando alguien usa esto contigo, no reacciones. Entiende que no te están atacando. Están poniendo a prueba la verdad dentro de ti. Mantén la calma y di: es una buena pregunta, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Sácalos de detrás de su muro de preguntas y devuelve el equilibrio a la conversación. Y recuerda algo importante: no todas las conversaciones requieren lógica. Hay momentos en los que no debe usarse el método socrático. Cuando alguien está en dolor o enfado, la razón no cura una emoción. Cuando hablas con un jefe o profesor, pueden confundir la curiosidad con desafío. Cuando se necesita una decisión rápida, demasiado análisis mata la acción. Y en relaciones cercanas, cuestionar demasiado se siente menos como escuchar y más como juicio. Un verdadero filósofo estoico no solo sabe cómo hablar con sabiduría, sabe cuándo aplicarla. Parte 8. Aplicarlo a la vida moderna. 1. En el trabajo. En lugar de ordenar, pregunta: ¿qué riesgos ves? ¿Y si hiciéramos lo contrario? No solo obtendrás una respuesta, ganarás confianza y alineación, porque la gente se compromete más profundamente con ideas que ayudaron a crear. 2. En ventas. No empujes, no presiones. Lidera con curiosidad. Pregunta: si todo sigue igual, ¿cómo será tu situación dentro de 6 meses? La pregunta correcta no convence, despierta claridad, y la claridad vende mejor que la persuasión. 3. En la crianza y la educación, en lugar de gritar, pregunta: ¿qué crees que pasará si vuelves a hacer eso?
Ese momento de reflexión es donde comienza la madurez. Eso no es control, eso es despertar. 4. En el amor, cuando surjan argumentos, no pidas ganar, pide conectar. Pregunta, ¿qué es lo que más necesitas para sentirte escuchado ahora mismo? Porque a veces no es la lógica la que salva una relación, es la empatía disfrazada de pregunta. Una sola pregunta honesta puede hacer lo que 1000 palabras ingeniosas nunca pudieron. Conclusión, la ética y responsabilidad de usar este poder. Sócrates fue condenado a muerte, no porque dijera mentiras, sino porque hacía demasiadas preguntas que eran ciertas. Y esa es la lección para todos nosotros. Las preguntas son poder, pero todo poder tiene un precio. Úsalas para silenciar a otros y te conviertes en un manipulador. Úsalas para despertar a otros y te conviertes en filósofo. Pide no para ganar, pide para despertar. Hay 3 virtudes que debes proteger. 1. Humildad intelectual. No tienes todas las respuestas. 2. Curiosidad sincera. Pregunta para entender, no para conquistar. 3. Pensamiento colaborativo. Busca diálogo, no dominancia. Y 4 vicios contra los que debes protegerte. 1. Arrogancia intelectual. Creer que estás por encima de los demás. 2. Humillación disfrazada de sabiduría. Usar preguntas para herir, no para curar. 3. Escepticismo sin fin. Derribarlo todo sin construir nada de vuelta. 4. La mentalidad del juez. Creer que solo tú guardas la verdad. Un día, cuando te enfrentes a alguien ruidoso, terco o enfadado, recuerda que no necesitas gritar para tener razón. Solo tienes que pedir suavemente que piense, porque el verdadero poder no está en hacer que los demás te escuchen, sino en hacer que se escuchen a sí mismos. Sócrates una vez hizo a la humanidad una pregunta sencilla. ¿Estás seguro de que realmente te entiendes a ti mismo? Y quizá, solo quizá, sea la única pregunta que el mundo aún no ha respondido. Las 5 preguntas socráticas no son armas para debate, son ejercicios de sabiduría para una mente estoica que busca el dominio, no la victoria. No reacciones, observa, no impongas, guía, no pelees, descubre. Úsalas para cuestionar a otros, pero primero úsalas para cuestionarte a ti mismo. Porque quien aprende a hacer las preguntas correctas ya no teme ninguna respuesta. Y si has llegado a este punto, ya eres parte de un grupo raro. Aquellos que buscan la verdad, no el aplauso. Así que, si este mensaje te ha llegado, deja un comentario abajo con solo 3 palabras. Elijo la conciencia. Que eso sea tu compromiso de vivir, cuestionar y crecer con la calma y la fuerza de una mente estoica. Y si este video te inspira, suscríbete, comparte y sigamos construyendo un mundo donde la sabiduría hable más.